Los diferentes organismos, entidades, órganos que conforman la estructura del Estado tienen funciones separadas, independientes, autónomas, pero colaboran de forma armónica para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Hay una cooperación de las entidades públicas. Trabajan al unísono, de manera que existe sinergia en las decisiones que toman. Nosotros conocemos que la estructura del Estado tiene una división tripartita. Encontramos unas ramas del poder público: la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Al margen de estas ramas hay unos órganos también autónomos e independientes. Cada uno de los organismos que conforman esa estructura del Estado tienen funciones precisas determinadas en la ley y la Constitución política. Pero repito, colaboran de manera armónica. Y cuando hablamos de colaboración armónica entre las ramas del poder público, estamos haciendo alusión a un principio muy importante, que es el principio de colaboración armónica consagrado en el artículo 113 de rango constitucional. ¿Qué nos dice el artículo 113? Dice lo siguiente: son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Además de los órganos que las integran, existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. Ese artículo 103 está esbozando el principio de colaboración armónica. Y para entender un poco más este principio, es importante destacar cuáles son las funciones que cumplen las ramas del poder público. Miremos, por ejemplo, la rama legislativa. La rama legislativa está conformada por el Congreso de la República, que es una corporación pública que está dividida en dos entidades: la Cámara de Representantes y el Senado de la República. ¿Cuál es la función principal del Congreso de la República? Una función que se denomina función legislativa, que consiste en hacer las leyes. Entonces, se generan proyectos de ley que terminan siendo ley, se generan proyectos de actos legislativos con los cuales se modifica la Constitución, que terminan siendo norma constitucional. Digamos que esa es la función principal, función legislativa, que es una función pública. Ahora, tenemos la rama ejecutiva. ¿Cuál es la función principal de la rama ejecutiva? Administrar, reglamentar y ejecutar la ley. Administrar en la práctica el Estado, el gobierno como tal. Y ahí entonces encontramos pues al presidente, sus ministros, sus directores de departamento administrativo, que ejercen función administrativa. Esa función administrativa se expresa a través de unos actos administrativos, a través de unos hechos administrativos, a través de unas operaciones y contratos, en todo el esplendor de esa función administrativa. Desde luego que hay varios órganos que conforman la rama ejecutiva, también a nivel municipal, departamental, ¿sí? Alcaldes, gobernadores, en fin, todo lo que se conoce como administración pública. Muy bien, ahí entonces, repito, se ejerce función administrativa. Y en la rama judicial que encontramos los operadores jurídicos, los jueces, los magistrados, las altas cortes, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Justicia Especial para la Paz, la Fiscalía General de la Nación, el Honorable Consejo de Estado, en fin, tribunales, altas cortes, juzgados, que se encargan de dirimir conflictos. Y cuando dirimen conflictos, administran justicia, imparten justicia. Y esa
forma de impartir justicia se da a través de providencias judiciales, que serían autos de dos tipos, autos interlocutorios y autos de sustanciación, y sentencias, resolviendo conflictos. ¿Qué función? Función jurisdiccional. Muy bien, y tenemos otros órganos autónomos e independientes, órganos de control, Contraloría, Procuraduría, Banco de la República, en fin. Pero esas funciones se consideran funciones públicas. Digamos que el género es la función pública. Y son funciones autónomas, independientes, separadas, pero que colaboran armónicamente. Van al unísono al cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Por ejemplo, el presidente de la República tiene iniciativa para presentar el plan de desarrollo. Y el plan de desarrollo a nivel nacional termina siendo una ley de la República. ¿Quién la aprueba? El Congreso de la República. ¿Y quién verifica la legalidad y constitucionalidad de ese plan de desarrollo? Pues la verifica la justicia, la Corte Constitucional. Miren entonces cómo esas funciones que son separadas van en sintonía con fines comunes, ¿ya? En ese ejemplo del plan de desarrollo. Entonces hay una colaboración armónica entre el Ejecutivo, entre la rama judicial, entre la rama legislativa, en muchos temas. Eso se resalta del principio de colaboración armónica, como he dicho, consagrado en el artículo 113. Pero además también se resalta cuando las diferentes ramas del poder público, independientemente de su función principal, pueden, de manera excepcional, ejercer funciones que no son de la naturaleza de la rama en la cual se encuentra. Me explico. La rama ejecutiva, por ejemplo, el presidente de la República, puede ejercer función legislativa. Y esa función legislativa es propia de la rama legislativa. Pero en virtud de la colaboración armónica, el presidente de la República puede, en los estados de excepción, expedir leyes o decretos con esa contundencia de ley, ¿ya? Y eso se da o se dio como ejemplo en la declaratoria de emergencia económica que tuvo lugar por motivo de la pandemia. Ahí el presidente expedía decretos con la fuerza, decretos ley, que tenían esa fuerza legislativa. Es decir, que no era en ejercicio de una función administrativa, sino en ejercicio de una función legislativa. De la misma forma, cuando el Congreso de la República le otorga facultades pro tempore al presidente, ahí está expidiendo decretos con fuerza de ley, en esos casos que he mencionado, decretos legislativos, ya dependiendo del caso. Pero lo que quiero resaltar ahí entonces es cómo en la rama ejecutiva, excepcionalmente, puede cumplir una función que es legislativa, que es propia de la rama legislativa, propia del Congreso. Y tiene toda esa fuerza de ley. Ese sería un ejemplo. Pero podemos encontrar en las otras ramas también el uso de diferentes funciones que no son propias de la rama que se esté analizando. Por ejemplo, la rama legislativa. La función principal es hacer leyes o producir actos legislativos. El Congreso de la República, de manera precisa, la Cámara de Representantes, ejerce función judicial en ciertos casos. ¿Cuándo? En la comisión legal, que se denomina Comisión de Investigación y Acusaciones. Cuando se presenten denuncias de temas disciplinarios o tipos penales, del derecho penal y el otro del derecho disciplinario, la Cámara puede investigar a altos dignatarios. ¿Como quién? El presidente de la República, el fiscal general de la Nación, los magistrados de la Corte Constitucional, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados del Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura. Esa es una función que no consiste en hacer leyes,
Es una función judicial que es propia de los órganos que pertenecen a la rama judicial. Sin embargo, la rama legislativa, en virtud del principio de colaboración armónica, pues entonces está ejerciendo esa función. En esos casos, y eso está determinado de manera precisa en la ley, esa comisión de investigación y acusaciones de la Cámara, pues tiene 16 miembros y se encarga de investigar y acusar en esos temas disciplinarios y penales a estos altos dignatarios. Entonces ese es un ejemplo de cómo esa rama ejerce función judicial. Ahora, podemos también mencionar cómo en la rama jurisdiccional, donde están los jueces, se presenta el ejercicio de función administrativa. Cuando las altas cortes, por ejemplo, emiten el reglamento, esa emisión del reglamento se da mediante un acto administrativo, un acuerdo, que cada corporación puede darse su propio reglamento. Ese acuerdo no es una sentencia judicial, no es un auto. ¿Qué vendría a ser? ¿O qué función podríamos catalogarla? Esa función es una función administrativa. Y miren que estamos hablando de la rama judicial, jurisdiccional, emitiendo entonces una función administrativa que se encuentra por excelencia en la rama ejecutiva. ¿Por qué? Pues porque hay una colaboración armónica. Hoy en día se está eligiendo el fiscal general o la fiscal general de la nación. Le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. En principio uno diría, ¿eso qué tipo de función es? La elección. Pues es una función electoral, ¿sí? De manera específica, pero en últimas termina siendo una función administrativa de parte de la Corte Suprema de Justicia. Miren entonces cómo los distintos órganos trabajan de manera independiente, tienen unas funciones principales que buscan un mismo camino, están al unísono en los fines esenciales del Estado, pero de manera excepcional pueden ejercer, en virtud de la colaboración armónica, funciones que no son propiamente las funciones que por excelencia desarrolla cada una de las ramas del poder público. Demos otro ejemplo, en la rama ejecutiva. En la rama ejecutiva hay organismos, entidades administrativas como las superintendencias que ejercen función jurisdiccional. Y basta con revisar el artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, el Código General del Proceso, que nos dice lo siguiente. Artículo 24. Ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas. Las autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerá funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas. Primero, la Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos que versen sobre a. Violación a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del Consumidor, y ahí empiezan a enunciar otras superintendencias como la Superintendencia Financiera en determinados casos que ejercen función jurisdiccional. Y estamos hablando que estas entidades, las superintendencias, pertenecen a la rama ejecutiva. No están ejerciendo función administrativa, están ejerciendo función jurisdiccional. ¿Por qué? ¿En razón de qué? En razón al artículo 113 de rango constitucional, que nos habla del principio de colaboración armónica. Pasa lo mismo con los inspectores de policía, en los juicios de policía, en donde hay querella y hay un conflicto entre partes. Ahí el inspector de policía ejerce como policía judicial. Sí, está ejerciendo una función jurisdiccional, al punto que esos juicios de policía no son de resorte su control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Están excepcionados, por así decirlo, son una excepción a esa jurisdicción de lo contencioso administrativo. Entonces tenemos aquí cómo trabaja de manera independiente, autónoma, los diferentes órganos en virtud de sus funciones, sus competencias,
Sin embargo, hay una armonía funcional que busca el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, y esa armonía denota el principio de colaboración armónica, y además permite que en determinados casos, de forma excepcional, las ramas del poder público y las entidades públicas que pertenecen a ellas puedan ejercer funciones que no son propias, que no son de su esencia, funciones que enaltecen esa colaboración armónica. En ese sentido encontramos, repito, en la rama ejecutiva el ejercicio de función legislativa, el ejercicio de función judicial, en determinados casos, en los ejemplos que hemos expuesto. Lo mismo en la rama judicial, el ejercicio de función administrativa, igual que en la rama legislativa, ¿ya? Y todo esto nos permite resaltar ese principio de colaboración armónica consagrado en el artículo 113, el cual quería hacer referencia en esta ocasión. Muchas gracias por escucharme.